Hola, hoy la medicina basada en la evidencia continuamos con el debate. ¿Debemos los veterinarios creerla a pies juntillas o no? 3 ejemplos prácticos y, sobre todo, muy importante, vosotros vais a decidir y vais a dar vuestra opinión sobre cómo se debe de usar. Suscribirse, dar un like, ya sabéis, lo de siempre. Y compartirlo en redes. Bueno, comienza el otoño y ya sabéis que aquí, hace un tiempo, yo hablé de la importancia de la medicina basada en la evidencia y los peligros que tenía, como por ejemplo no sabemos cuál es la temperatura normal de un perro o un gato porque la medicina basada en la evidencia no lo hay. Para mí es muy importante que este nivel cuaternario, que es los centros de referencia, universidades, facultades de veterinaria, donde se hacen estudios para que la profesión avance. Sin embargo, tiene sus limitaciones y no se puede aplicar en lo que viene a ser el nivel primario o secundario. Ese es el gran problema. La medicina basada en la evidencia, aquí os dejo un vídeo para ver qué es lo que es en realidad, es una manera de ayudar a la gente que tiene menos experiencia con formación práctica, con ejemplos prácticos de lo que ha ocurrido. ¿Qué pasa? Pues se dan 2 circunstancias. La primera, que la veterinaria no es la humana, es decir, el número de pacientes es más limitado, los recursos son más limitados. Y número 2, ante el aumento de la especialización, mi opinión al respecto está aquí arriba, es necesario, para alcanzar ciertas titulaciones, presentar estudios y escribir en revistas especializadas. Muy importante, la medicina basada en la evidencia es fundamental en el avance de todos los veterinarios que la practican. Pero es importante ver que realmente es mucho más limitado de lo que parece. Y, por ejemplo, he cogido 3 estudios al azar, ¿de acuerdo?, que han entrado. Yo regularmente tengo un feeder de noticias que me sacan todos los journals, voy leyendo para mantenerme actualizado. Bien, pues han salido 3 estudios al azar. El primero pues nos habla de qué ocurre en los perros con carcinoma que sufren una nefrectomía. Es un estudio retrospectivo, ¿vale? Hasta aquí todo correcto, muy bien. Tenemos prácticamente un año, de octubre a noviembre, y tenemos un total de 28 casos, de los cuales 3 me parece que salen aquí, no sobrevivieron, fueron eutanasiados en la mesa. Tenemos un centro de referencia que ha hecho esto en 28 casos. ¿Creemos que 28 casos son suficientes para justificar, para decir que esto es correcto en todos el resto de los casos? Estamos hablando de 28 casos en una población de millones de gatos. ¿Qué ocurre? Según las matemáticas de los números grandes, 28 casos es un número aceptable para hacer un estudio, pero no es comparable a 280, 2.800, 28.000. Es que no hay 28.000 gatos con este problema. Ah, bueno, pues entonces tenemos un estudio que tiene una importancia en relativa a su volumen, ¿vale? Por tanto, yo, pues bien, lo leo, está bien, pero que tampoco me dice nada del otro mundo. ¿Puedo decirle a todos los dueños de gatos con confianza que van a sobrevivir al menos esta cantidad de tiempo? No, no puedo. Yo no podría, pero es que el estudio son 28 gatos. Así que, bueno, este segundo estudio nos habla de la comparación de los braquicéfalos bajo cirugía utilizando diferentes técnicas. Pues lo miramos, tenemos 606 animales. Si os dais cuenta, comparado con los 28 del anterior, estamos hablando de muchísimos más, ¿de acuerdo? Y lo positivo, la mortalidad un 4%. Bueno, un 4%, la mortalidad baja. Sin embargo, cuando miramos las conclusiones, resulta que la mortalidad es más alta cuando tiene un grado más alto y cuando se utiliza la técnica del Bipolar Vessel Sealing Device, cuando se utiliza bisturí eléctrico. La segunda que más mortalidad tiene es el CO2, el láser de CO2. ¿Eso quiere decir que el láser de CO2 es peor que la técnica clásica? No. De nuevo, en un estudio de este tipo tiene que ver el conocimiento de la técnica, el nivel del paciente, el día que está teniendo el veterinario. Por tanto, tenemos un estudio que si lo leyéramos simple y llanamente como nos dice, nos diría el láser de CO2 es mejor, me lo tengo que comprar, excepto por el problema que la técnica convencional e incisional con un bisturí se mueren menos. Y luego nos vamos a la estadística y vemos que la fiabilidad es de 0.023. Bueno, yo no sé mucho de estadística, pero no es para tirar cohetes. Así que, ¿qué nos dice? Pues que cuanta más práctica tienes y menos problema, menos grado tiene la patología, más posibilidades de éxito.
¿Para eso necesito un estudio? No. ¿Me viene en el estudio? Sí, seguro que sí. Y finalmente el tercero, y es el que más me ha gustado, ¿vale? Que es la medición de la pared, del grosor de la pared de la vesícula biliar en perros, ¿vale? Para descubrir casos de enfermedad hepatobiliar. Bien, 53 perros. Cuando yo me bajo aquí a la cantidad de perros, se hicieron 118 y a 61 se los quitaron. ¿Por qué? Pues porque habían tenido enfermedad gastrointestinal, porque habían tenido enfermedad no sé qué, porque... Es decir, solo me he quedado con los sanos. Por tanto, no porque la tuvieran en ese momento, sino porque la habían tenido en el pasado. Pero bueno, vale, tenemos de nuevo 53 casos de pacientes sanos para medir la vesícula biliar. Pero hay una segunda parte, que es determinados por 2 veterinarios radiologistas especialistas en diagnóstico por imagen. La pregunta pico te dice, ¿eres tú un especialista certificado en diagnóstico por imagen por un colegio europeo? No. Entonces este artículo no sirve para nada para ti, porque no tienes la capacidad técnica de hacer lo mismo. Si me quito los enfermos y además no tengo la capacidad técnica, ¿de qué me sirve el estudio? ¿Para decirme que la vesícula biliar es más fina de lo que pensaba? Bien. Al final se lo voy a tener que enviar a los certificados para que me digan si es o no es, pero solo me lo van a decir si está sano. Yo, como primera opinión, voy a poder enviar a un paciente sano a invertir 300, 400, 500 euros a que un certificado europeo me diga si la vesícula biliar está más o menos. Ese es el problema de la medicina basada en la evidencia, que se están cogiendo los estudios y se están intentando aplicar en la primera opinión. No son aplicables. Tienen una validez buena, aunque con números pequeños y en un entorno que no es el tuyo. Así que mi pregunta pico, o la pregunta que yo recomiendo hacer cada vez que leáis un estudio es: ¿qué capacidad tengo yo de hacer lo que dice ese estudio en mi clínica hoy? No tengo el láser de CO2, no tengo el bipolar. Pues entonces utilizo el incisional, que en teoría tampoco es un problema porque ¿qué estoy haciendo siempre? Hay un estudio que dice que va a vivir 3 años. Sí, de esos 28 gatos hubo unos cuantos que vivieron 3 y otros que vivieron menos. Yo no le puedo decir eso al dueño porque es que es una cifra muy pequeña. Y este era el debate que os quería traer hoy. Más que el debate, la pieza de reflexión sobre tú en tu clínica, lo que puedes y debes hacer basado en la evidencia. Y lo primero que tienes que hacer es preguntar si ese estudio vale para algo en tus circunstancias. Si tienes las capacidades técnicas, si tienes el conocimiento y todo lo demás. Así que os quiero escuchar y que me digáis realmente en qué manera utilizáis vosotros estos estudios, que son 3 ejemplos al azar, en vuestra práctica diaria. Os escucho. Un saludo.